Mercedes Arauz no solamente es exministra de Economía y Finanzas, excongresista, ex vicepresidenta de la República, sino que tiene un perfil particular. Mercedes, buenas noches, gracias por estar con nosotros, un gusto reencontrarnos. Nosotros hemos conversado, creo que bastante a lo largo de los años, y si bien puedo reconocer en usted una liberal, creo, convicta y confesa en materia económica, de fujimorista usted no tiene nada, pues, o sea, es ese perfil, ¿no?, de, digamos, alguien que defiende un modelo económico particular, pero que ha expresado claramente sus reservas a lo largo de los años de lo que significó en su momento el fujimorismo y en años más recientes, porque usted padeció desde el Congreso lo que fue esa mayoría de Fuerza Popular. Y usted ha anunciado que, bueno, que va a votar por Keiko Fujimori. Para completar la idea, conociendo su perfil, se entiende perfectamente teniendo la candidatura que está al frente de la de Fujimori, pero ¿cómo observa esas reservas más allá del modelo económico, ¿no? Esas reservas por el lado institucional, democrático y demás? ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches y un saludo también a toda la audiencia en la televisión. Aquí, bueno, mira, la verdad yo creo que en estos momentos yo tengo reservas muy fuertes con respecto al modelo, y no solamente por lo económico, con el modelo que plantea el señor Castillo. O sea, él es una persona que trae una ideología claramente comunista, que es totalitaria. Ahora la quieren disfrazar, pero digamos, es claro que su mirada es de incluso terminar con las instituciones que existen hoy día en el Estado que tenemos. O sea, ahora recurre al Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, pero dijo que lo iba a eliminar, quiere cambiar al Tribunal Constitucional, o que sea electo por elección popular, cuando eso debe ser una elección técnica. Definitivamente creo que a través de mecanismos representativos como es el Congreso. Ha hablado de cerrar el Congreso, y no es solo él, sino su equipo, su bancada. O sea, todos sus oficiales son del modelo comunista, y eso para mí es inaceptable, ¿no? En el caso del fujimorismo, reconocer que obviamente la historia no es la mejor que tenemos, ¿no? O sea, el referente a Fujimori, de verdad quiero decir que ella tiene la culpa de lo que pasó en la época de su padre, porque eso sería muy injusto. Pero obviamente jala a personas y a eventos que sucedieron en ese momento, y ella tiene que mostrar que se cometieron esos errores y hay que reconocerlos, cosas que hizo en su momento alguna vez, ¿no? Yo diría que ella lo que tiene que hacer es más bien un distanciamiento claro con el grave error que cometió, y yo creo que ella ya lo ha reconocido, pero igual una clara manifestación, el grave error que hizo con el intento de vacar al presidente Kuczynski 2 veces. Ya la segunda vez él tuvo que renunciar para evitar la crisis de gobernabilidad, y la forma que se comportó durante estos 5 años su bancada, ¿no? No le echó toda la culpa de lo que sucedió en la crisis política a su bancada, porque buena dosis también fue el aprovechamiento que tuvo el señor Vizcarra de ya el choque que había habido entre el legislativo y el ejecutivo, y él lo multiplicó, ¿no? Y no hizo nada en términos de gestión. Pero digamos que su rol como líder política fue un rol que lamentablemente se dejó llevar por las pasiones y no midió el impacto que iba a tener en el destino del Perú y en su propio destino, ¿no? Entonces yo creo que hoy día ella está, espero, tratando de reivindicar eso, y que quiere mostrar credenciales democráticas que son urgentes mostrar, ¿no? ¿Usted ha podido conversar con Fujimori, con Keiko Fujimori en estas semanas? No, yo no he hablado con ella, ni busco hablar con ella tampoco, no es mi interés. Yo lo que estoy manifestando mi opinión personal con respecto a un candidato y a otro candidato. No me lo han preguntado, y yo creo que por lo menos ella ha estado jugando siempre bajo el esquema de los esquemas democráticos que hemos tenido, con errores garrafales, no hay duda, pero creo que puede recuperarse y mostrar apertura y abrir esa cancha a otras personas que quieran una mirada más democrática y dentro de una economía social de mercado que permita recuperar las graves situaciones a las que nos hemos enfrentado por la pandemia y el mal manejo de la pandemia,
y trabajar mucho más en lo social, que es muy importante. O sea, no es lo único. O sea, el crecimiento económico tiene que traducirse en bienestar. De hecho, lo hizo en el tiempo, ha ido mejorando, pero tenemos que profundizar los cambios y hacer obra que no se pudo hacer en los últimos 5 años, lamentablemente, por la guerra absurda que tuvimos, política, en la cual nos distrajimos tontamente, ¿no? Usted lo ha dicho, la guerra absurda que se vivió, usted sobre todo, bueno, la vivió desde dentro, ya sabemos cuáles fueron todos los episodios, pero mi pregunta, antes de volver al tema del modelo económico y los cambios que se deberían hacer, mi pregunta va por el lado de, ¿usted cree que esa inestabilidad se termina con esta elección? Esa inestabilidad que comenzó con este Ejecutivo y Legislativo de signo distinto, que luego tuvo todo que ver el tema Lavajato, pero sobre todo esta divergencia, por supuesto de ahí vino la pandemia, pero ha sido marcado por una inestabilidad permanente. ¿Hay garantías de que esto se haya terminado? Por ejemplo, si la señora Fujimori sale elegida presidenta, ¿o no necesariamente es así? Yo no sé si sea ya ahora por causa de la señora Fujimori, sino que puede ser por causa del grupo del señor Castillo, que pueden buscar, y de hecho lo estamos viendo a nivel internacional, se está viendo levantamientos en Chile, en Ecuador, en Colombia, están buscando estos movimientos radicales, generar el caos, ¿no? Aprovechando reclamos legítimos de la población, porque hay reclamos legítimos de la población dentro de estas circunstancias, ¿no? Entonces, ojalá que no se fomente eso, porque tienen una mayoría además relativa en el Congreso que pudieran buscar generar el ruido. Yo creo que hay que ponerle reglas a este juego, y yo creo que los aliados deben ser la propia gente que está en el Congreso, la sociedad civil, poner un ojo revisor también. O sea, tenemos que estar vigilantes ante los hechos, la prensa, tenemos que ser actores, ciudadanos políticos. O sea, los ciudadanos tenemos que asumir también nuestra propia responsabilidad. No estaríamos en esta votación si hubiéramos sido tan dejados con respecto a lo que estaba sucediendo en el proceso electoral en la primera etapa, ¿no? O sea, ha habido un ausentismo muy grande, una indecisión por quién votar. Ha sido muy difícil la votación de la primera etapa dentro de estas circunstancias de la pandemia, pero difícil porque no había, ni siquiera se buscaron las coaliciones políticas, que hubieran sido ideales, evitarnos este problema y tener mejores coaliciones, y hubiéramos llegado por lo menos mejor arropados, los que por lo menos pensamos de una determinada manera, con una economía social de mercado, con líneas democráticas de comportamiento, y hubiéramos evitado esta situación donde hoy día dos minorías, porque son dos minorías realmente dentro de no llegan ni al 30% de los votantes, ¿no? Pueden definir el futuro del Perú, y a un futuro realmente de alto riesgo, ¿no? Así es. Reclamos legítimos de la población, señala usted. Ya nos ha dejado en claro cuál es su postura frente a lo que hasta ahora conocemos del señor Castillo. Y bueno, la señora Fujimori al parecer tiene problemas para de alguna manera dejar de ser la representante del statu quo por ese lado. ¿Cómo el modelo que según las encuestas, son bien interesantes las encuestas en ese sentido, porque el 58-60% de la población, una mayoría importante, si a eso se le suma, porque claro, se puede ver de dos lados, se puede ver del lado de quien pide cambios o se puede ver del lado quien pide mantener el modelo con determinados ajustes, más los que están conformes con el modelo. Eso suman casi el 70%, si volteamos, ¿no? Entonces, ¿los cambios por dónde deberían ir? Yo creo que los cambios vienen por un cambio en la gestión pública. Realmente el problema de la gestión pública se ha convertido en un elefante muy cargado, muy difícil de administrar, lleno de trámites y burocracias que entorpecen la ejecución. Eso por un lado. Por otro lado es el tema de la descentralización. Hemos generado, desde la época de Toledo, que se hizo esta norma no bien pensada, no bien articulada, una serie de cacicazgos sin rendición de cuentas, que tienen casi el 60% del presupuesto, un poco más del 60% del presupuesto, y no lo ejecutan, o lo ejecutan mal y con un libertinaje en el uso de los recursos, porque algunas reglas hay, pero usan los recursos con un grado de corrupción altísima. O sea, ahí tenemos un problema serio, que tenemos que ordenar el sistema para que sea un sistema que represente lo que es nuestro país, que es un país unitario. No somos un país federal, somos un país
unitario y que tiene que haber un ordenamiento de políticas públicas que parten desde la Constitución, las políticas del Estado y las políticas nacionales. Y los ejecutores de eso somos todos los servidores públicos, incluidos los gobernadores y los alcaldes, que no pueden ser vistos como entes que tienen cierta autonomía, pero que no son totalmente autónomos y dueños de los recursos públicos. Ellos no lo son. Tienen que asumir una responsabilidad frente a eso, ¿no? Tengo ahí, nos queda un minutito, pero tengo una repregunta ahí precisamente que me está quemando los últimos días la cabeza. ¿Cómo hacemos para retroceder o, si se quiere, para replantear la descentralización? Porque estos gobernadores regionales y estos alcaldes que señala usted, pues no la van a soltar fácil tampoco. Ese sería un proceso también bastante complejo. ¿Por dónde ir? Primero, cuentas. O sea, yo me acuerdo cuando estuve en el Congreso que quise pasar una ley para que los gobernadores vinieran a rendir cuentas. Segundo, el tema de los alcaldes. No podemos estar creando multitudes de... Porque me acuerdo en el Congreso se aprobaba todas las semanas alguna norma de interés para crear un distrito. Eso tiene que disminuir. No podemos atomizar el país. Hay casi 1.800 y pico alcaldías, ¿no? O sea, tenemos que organizar el Estado de una mejor manera, de tal manera que podamos dar incentivos, por ejemplo, a la acción conurbada, es decir, acciones que sirvan a varias comunidades a la misma vez, para que puedan servir justamente, pues una carretera o una vía asfaltada tiene que servir a varias comunidades, los servicios de agua y saneamiento que tienen que llegar a todos, correr la última milla para llegar con electrificación, la electrificación rural es muy importante. Yo creo que evidentemente tenemos que usar mejor los recursos públicos. Entender que tenemos que llegar no solamente con, digamos, programas sociales que son importantísimos, pero tenemos que llegar con obra pública y desde el Estado central, unidades ejecutoras, sí, pueden haber unidades ejecutoras, pero bien alineadas a la política pública desde una mirada en el territorio, pero coordinada, o sea, coordinada al sector desde el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central. Si no, esta descoordinación lleva a los problemas que estamos teniendo. Si es que no hay corrupción, por eso digo, en el buen sentido de hacer política pública coordinada, ¿no? Es buena parte, efectivamente, del problema que encaramos. Gracias, Mercedes Arauz, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Un gusto volver a